6 de la mañana, 39 minutos. A los graves cuestionamientos contra el Congreso, bien conocidos en el país, se ha sumado uno más en el marco de la pandemia. El de si se debe legislar por Zoom o es indispensable la asistencia que se haga de manera presencial. Pues Los vagos del Zoom es el título de una investigación de la veeduría que lidera Catherine Jubinao, Trabaja en Vagos. Por eso la contactamos a esta hora de la mañana, que además establece un ranking de congresistas que aparentemente se han aprovechado de esta modalidad de sesiones virtuales para no cumplir con sus trabajos como congresistas. Catherine, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, a ti y a toda la audiencia que ve a esta hora Noticias Caracol. Antes de dar nombres, Catherine, quisiera saber por qué titulaste esta investigación Los vagos del Zoom. Bueno, Juan Diego, yo pienso que el concepto de vagancia es algo que lastimosamente viene haciendo carrera en el imaginario que tenemos los colombianos sobre los congresistas y no de manera injusta. Los congresistas todo el tiempo nos dan muestra de cómo sistemáticamente legislan de espaldas a los intereses de la ciudadanía y más bien pensando en ellos mismos y en sus intereses particulares. Y durante la pandemia no fue la excepción, Juan Diego. Nosotros nos dedicamos desde mitad del año pasado en la veeduría a analizar cómo los congresos del mundo se ajustaban, digamos, en sus dinámicas de trabajo a la virtualidad, porque efectivamente fue algo que hicieron todos los congresos, el de Colombia también, pero lo que está sucediendo, que constituye una situación ya anómala y quizás inconstitucional con el Congreso de Colombia, es que casi 2 años después de la pandemia aquí siguen sesionando virtualmente, aun cuando ya no se configuran ni situaciones fácticas ni jurídicas para sostener el Congreso virtual. Juan Diego. Claro, el que estén sesionando de forma virtual a través de estas plataformas digitales como Zoom, ¿automáticamente le da para calificarse como vago? No automáticamente, pero las implicaciones son las siguientes. La Corte Constitucional, en una sentencia que salió el año pasado en julio, condicionó el Congreso virtual a ciertas situaciones. Es decir, cuando se tratara de iniciativas que requerían mayorías especiales, por ejemplo, las leyes estatutarias, orgánicas, las reformas a la Constitución, las mociones de censura, que hemos visto varias de ellas en el último par de años o en los últimos 3 años, las elecciones de altos funcionarios, como la elección de la procuradora, la elección del defensor del pueblo en la Cámara, pues debían ser presenciales. ¿Y por qué? Porque era la forma de garantizar el debate público, el debate nutrido y sobre todo la participación de las minorías, Juan Diego. Lo que nosotros pudimos ver en la veeduría es que el Congreso nunca atendió estas consideraciones de la Corte Constitucional desde muy temprano en la pandemia, desde julio del año pasado, cuando todos seguíamos encerrados, cuando digamos que todavía estábamos todos supremamente asustados, las vacunas estaban lejos, ya los congresistas estaban en la calle, Juan Diego, estaban haciendo correrías, estaban haciendo viajes, estaban en reuniones políticas, reuniones inclusive en espacios cerrados sin los bioprotocolos. Y le voy a decir una cosa más, el día 27 de agosto del año pasado, el Senado de la República demostró que podía asistir 100% presencial. ¿Y sabe cuándo lo hicieron, Juan Diego? Sí. Cuando fueron a elegir a la procuradora Margarita Cabello. Ahí sí fueron todos muy juiciositos, adecuaron el recinto, todos con sus bioprotocolos. ¿Por qué? Sí. Porque los congresistas que saben lo que están haciendo no podían permitir que se les viciara la elección de la procuradora. Y sabían que si hacían esa elección de manera mixta, virtual, pues probablemente se la iban a demandar. En cambio, con todos los demás proyectos, Juan Diego, no atendieron la sentencia de la Corte. Y uno pregunta, ¿por qué la resistencia de los senadores en particular de regresar a sesiones presenciales totalmente, como lo ordenó la Corte, en la medida en que las condiciones de salubridad lo permitieran, si el 27 de agosto del año pasado nos quedó claro que sí se podía? Todos los detalles usted los va a revelar el día de hoy en una rueda de prensa, con la lista, dando nombres de estos a los que ustedes han calificado como vagos del Zoom. ¿Algunos nombres rápidamente? Sí, señor. Le tenemos en el primer lugar a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Yo le quiero explicar brevemente a la ciudadanía cómo hicimos este ranking. Nosotros revisamos las redes sociales de los congresistas porque ellos mismos reportaban en sus redes sociales todas estas salidas que les estamos diciendo. Y se las revisamos desde el 20 de julio del año pasado
hasta el 20 de junio de este año, que fue la tercera legislatura. Luego cotejamos esa información de redes con las respuestas de las asistencias que nos entregó el mismo Senado de la República, de manera que hicimos un contraste entre los senadores que más salían a eventos presenciales por fuera de la sede del Congreso, pero al mismo tiempo eran los que menos asistían presencialmente al Capitolio. Al hacer ese cruce, salió este ranking y tenemos a la senadora Paola Holguín, vea, con 138 salidas presenciales por fuera de la sede del Congreso, a cualquier cantidad de eventos de toda índole, y apenas 2 asistencias a plenarias presenciales. Entonces, de verdad que no se justifica. Tenemos 20 senadores en el ranking y le pedimos a la gente pues que se conecte a redes sociales, que vamos a estar ahí está la lista, todo a partir de las 10 de la mañana. Es que si los nombramos a todos, se me va la mitad del noticiero ahí nombrándolos. Sí, de acuerdo. Pero, Catherine, estaremos muy pendientes de los... Ahí les doy la primera. Son 20. Y fundamentalmente Partido Centro Democrático, Partido Conservador y Partido Cambio Radical. Fueron los que más nos salieron en el ranking. Catherine, muchas gracias por esta comunicación con Noticias Caracol y sobre todo también por alertar con esta veeduría ciudadana frente a este tipo de conductas que pueden ser en cierta medida suficientemente reprobables. Muchas gracias, feliz día. Una ñapita, Juan Diego. Sí, a ver. Vamos a interponerle al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, un recurso de pérdida de fuerza ejecutoria para que el Congreso vuelva a la mayor brevedad a la presencialidad total, en tanto no existen justificaciones fácticas y jurídicas para seguir diseñando leyes por videollamada. Claro, increíble. Oiga, Catherine, ¿y por qué le ha metido usted el diente a esto? Pues, Juan Diego, porque tenemos que hacerlo. Los colombianos solemos creer que lo que importa es el presidente y que la elección central en la que todos nos tenemos que concentrar es el presidente, y nunca le hemos puesto los reflectores al Congreso de la República. Y resulta que allí es donde están, por ejemplo, los clanes políticos. Ahí es donde están las familias tradicionales que tienen a muchos de sus integrantes ya en la cárcel y que se la pasan rotando con el primo, el esposo, el hermano. Entonces, uno de los retos en 2022 no es solamente elegir el gobierno, es renovar el Congreso de la República. Si los colombianos queremos que se materialice finalmente la Constitución, tenemos que elegir un Congreso acorde, que se dé la pela por garantizar los derechos de la ciudadanía y sobre todo que legisle de cara a los ciudadanos. ¿Va a aspirar al Congreso? ¿La veo? ¿Le doy la chiva? Sí, sí, Juan Diego. Vamos a aspirar a la Cámara por Bogotá. 6:46 minutos de la mañana. Con Ariel Ávila. Catherine, muchas gracias por estar acá. Feliz día.